A ver, una confirmada, ¿se nota la presentación en la pantalla? Ingeniero, buenas noches. Sí se nota. Correcto. Sí se nota, ingeniero. Listo, muchas gracias. Vamos a entrar a los dos puntos que quedan pendientes en esta parte, que tratan, primero, una vez identificados los tipos de falla, cuáles son las técnicas o las alternativas, ¿no? Esto ya es algo que ustedes tienen que tener ya como conocimiento, por decirlo así, de las alternativas que se vayan a considerar para el mantenimiento con las técnicas más apropiadas. Entonces, para esto se trabaja con la selección del tratamiento y de estrategias de rehabilitación, ¿no? Así lo vamos a denominar, las estrategias de rehabilitación, que no son más que los métodos que se utilizan o el procedimiento. Entendamos desde este punto de vista que tratamiento de rehabilitación trata pues sobre la corrección de los defectos de un pavimento, para corregir y llegar a alcanzar, ¿no?, la funcionabilidad de estos. Y las estrategias de rehabilitación pues se basan en combinaciones de tratamientos individuales de rehabilitación de un pavimento. Entonces, este punto es un punto pues clave, por decirlo así, en estos aspectos. Entonces, elegir un tratamiento de rehabilitación puede traducirse en una serie de procedimientos, pero dependiendo a lo que uno espera como respuesta del tratamiento. Entonces, para ello, los tratamientos indicados según la evaluación funcional, que sería una de ellas, o según la evaluación estructural, o según la evaluación de deterioros, o según la evaluación del drenaje, que son los tipos, por decirlo así, de tratamientos asociados a cada una de estas, las que tenemos que primeramente identificar. Le piden, haga usted un tratamiento indicado según la evaluación funcional. La evaluación funcional básicamente es la regularidad funcional que se le da a un pavimento, básicamente medido en la superficie de rodadura de estas. Por eso es que está destinado a reducir la rugosidad y o mejorar las condiciones de fricción. O sea, el vehículo tiene que tener, pues, justamente una superficie de rodadura totalmente cómoda, la cual no se pueda sentir, ¿no? Por eso es que lo que evalúa es la rugosidad. Y en el tratamiento, reducir esa rugosidad. Los tratamientos indicados según la evaluación estructural son aquellas que están destinadas para mejorar la capacidad estructural del pavimento. Bueno, esto ya es un tema un poco más complejo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque asocia eh, los deterioros a un nivel estructural. Tratar de comprender a un pavimento en todas sus formas requiere pues, de un análisis, de un estudio que se va a desarrollar, ¿no? Los, 6 horas. Los tratamientos indicados según la evaluación de deterioros, bueno, va a ser pues entender cuáles han sido las causas, lo que ha originado el daño, por decirlo así. Estamos netamente, en este caso, hablando de pavimentos rígidos. Y en muchos de los casos, hacer una rehabilitación sobre los pavimentos rígidos es bien complejo, porque no es un tratamiento como se pueda desarrollar para un pavimento flexible en el cual se evidencia la falla, inclusive se puede reemplazar sin comprometer la estructura de la base, la subbase, pero en el caso de un pavimento rígido, estamos hablando que tenemos que darle un tratamiento a la losa de concreto.
Ustedes tienen que tener bien presente que concreto de diferentes edades nunca se pegan. No se van a pegarse. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar? Entonces, ahí tiene que ingresar justamente cuál es la técnica más apropiada de acuerdo al daño que presenta uno. Si nosotros vamos a hacer una comparación entre los tratamientos indicados según la evaluación funcional, para hacer una comparación nada más, los pavimentos asfálticos pueden traducirse en mayor cantidad las técnicas de rehabilitación que para pavimentos rígidos. Para recuperar la funcionabilidad, hablo de funcionabilidad de la rugosidad, la regularidad que tiene el pavimento. Hablamos de los famosos fresados, los sellos de arena y asfalto, el reciclado superficial en caliente, tratamientos superficiales, lechadas asfálticas, microaglomerados en frío, microaglomerados en caliente, mezclas drenantes sobre capas delgadas, recubrimientos blandos o ultra delgados. O sea, hay una variedad, ¿no? Para poder hacer una intervención, eligiendo tal vez la técnica que esté al alcance o la que sea mejor, la que más pueda acomodarse al tratamiento y pueda yo mejorar la condición, ¿no? Del pavimento. Entonces, en el pavimento rígido, sus alternativas son muy pocas, tal vez el cepillado, el ranurado o finalmente una sobrecapa delgada. Entonces, si usted compara, fíjese, ¿no? Son dos muy distintas en este caso las que podamos tomar como alternativa. El pavimento asfáltico puede considerar para un tratamiento estructural. ¿Por qué? Aquí se equipara algo porque el tratamiento estructural ya es básicamente lo que usted ha conformado, lo que ha estado usted estabilizado, ¿no? Ustedes que están haciendo pavimentos ahora, están trabajando sobre una base, una subbase y lo que tiene para posteriormente poner esa superficie de rodadura que de ser asfalto es pues justamente un espesor muy reducido en comparación al pavimento rígido. Entonces, el tratamiento según la evaluación estructural puede ser una sobrecapa espesa para pavimentos asfálticos, los reciclados en planta en caliente, reciclado en frío en sitio, y la reconstrucción parcial o total o el recubrimiento blando, por decirlo así. Ese es pues las alternativas que podamos considerar, mientras que para un pavimento rígido puede considerar usted una sobrecapa asfáltica sobre la que existe para cubrir los defectos o una sobrecapa de concreto adherida y no adherida, considerando de que estas tienen mayor exposición porque ya no va a ser el mismo espesor el cual va a cubrir las fallas que aparentemente estén dentro de la superficie, o una sobrecapa asfáltica o rígida sobre el pavimento fracturado. Y finalmente en esta se considera como alternativa la reconstrucción total. Entonces, para poder estimar la vida residual del pavimento, el tratamiento por adoptar depende de la vida residual del pavimento en el instante en el cual se van a empezar a desarrollar trabajos de rehabilitación. Entonces, la vida residual está dado pues por esta expresión en la cual trabaja sobre el aporte, ¿no? Siempre trabajamos nosotros destinados a una proyección al 100%. Por eso es que dice que uno menos el número de aplicaciones de carga hasta el instante de la rehabilitación sobre el número de aplicaciones de carga que soporta el pavimento existente hasta alcanzar la falla por 100 para expresarlo en porcentaje, ¿no? Aquí podemos observar la opción más adecuada del mejoramiento en diferentes puntos de la vida residual del pavimento, iniciando desde la condición más pobre hasta la condición más buena.
Entonces, aquí ya hemos observado y hemos visto de que la evolución normal de un pavimento tiende a llegar a un punto de fatiga, obviamente, en el periodo de tiempo. Entonces, la curva es normal que el pavimento, por el uso para el cual esté destinado, tenga que tener una tendencia al decrecimiento. Entonces, las alternativas justamente a partir de esos aspectos consideran, por ejemplo, si la condición del pavimento alcanza todavía una condición buena, puede considerar alternativas de colocar sobre capas asfálticas delgadas para recuperar el nivel de serviciabilidad y funcionabilidad, o considerar sobre capas de concreto ultra delgada. Si esto viene reduciéndose así sucesivamente, la sobrecapa asfáltica estructural para condiciones más severas o la sobrecapa de concreto adherida. En extremo, si esa aproximación es a la condición pobre, el reciclado definitivamente es una alternativa o generar una sobrecapa de concreta no adherida. Ya en extremo, hacer pues la reconstrucción total del pavimento. Aquí se puede observar que se dan alternativas de tratamiento según la evaluación de deterioro en pavimentos asfálticos. Lo que hace es recomendar justamente a partir del deterioro que se pueda identificar la técnica más apropiada para la rehabilitación, desde grietas de fatiga hasta ondulaciones, pasando por las grietas de bloque, grietas térmicas, todos los tipos de grietas, hasta considerar inclusive la exudación, el ahuellamiento, el desprendimiento de agregados, pérdida de ligante, ojos de pescado y las ondulaciones. Señor, ¿cuál es la alternativa que considero? Aquí justamente está señalado por las técnicas de rehabilitación más apropiadas para el tipo de deterioro o falla que usted pueda identificar. ¿No? Aquí señalamos las demás fallas, ¿no?, que se puedan considerarse. Mucho se habla sobre el asociar tipos de falla, sobre justamente los pavimentos, en las condiciones en las que se puedan encontrar o exponerse, pues es, pues, como quien dice, no se ha llegado a una aproximación de utilizar una gran variedad de materiales que alcancen pues las solicitaciones, o sea que veamos pavimentos que muy pocas veces sean dañados, que entren en deterioro muy acelerado. A veces suele ser muy, como que dice, incómoda el generar infraestructura en calidad. Si nosotros cumplimos con todo un procedimiento de diseño, tanto en la etapa del diseño y el proceso constructivo, no debería de suceder esto. De por medio está pues la garantía de que el pavimento trabajado tiene que tener su propósito. Y ahí está pues la pregunta de por qué, ¿no?, los pavimentos no alcanzan la vida estimada, la vida de diseño, por decirlo así. En este caso, los tratamientos indicados según la evaluación del drenaje comprenden construcción o reemplazo de cunetas, bordillos y subdrenes longitudinales, la reparación de bases permeables, cambio de subbases afectadas por erosión en pavimentos rígidos, cambio de material de base en las bermas, por otro de mejor capacidad drenante. Esto trabaja pues en función a, como quien dice, identificar fallas bajo la condición de el sistema de drenaje que pueda tener este tipo de estructuras, los cuales pues consideran algún tipo de falla posteriormente. Entonces, los tratamientos de rehabilitación de pavimentos rígidos consideran como alternativa
Todos estos. Sí, efectivamente es una buena cantidad, pero uno tiene que seleccionar la técnica más apropiada para justamente llegar al propósito. Las reparaciones en profundidad parcial a una reconstrucción total, que es de extremo a extremo, básicamente pues cambia las condiciones de las técnicas para recuperar un pavimento. Por eso es que es muy fundamental que se tenga que justamente trabajar con materiales mucho más convencionales, ¿no? El tratamiento de rehabilitación de pavimento rígido, reparación en profundidad parcial, señala la reparación localizada de defectos combinados en el tercio superior de la losa, o sea, en el tercio de la losa, puede asociarse una gran cantidad de defectos, fallas, debilidades de concreto y todo ello. Como y empieza a descascararse, desplomarse, ¿no? En las juntas transversales. Esta se puede realizar con una mezcla de concreto convencional o no, o con mezclas de alta resistencia inicial. Entonces, si el pavimento se va a reforzar, este deterioro puede ser reparado con mezcla asfáltica cuando el refuerzo va a ser una sobrecapa asfáltica o una sobrecapa de concreto no adherida. Si la sobrecapa va a ser de concreto adherido, la reparación se hará en concreto. Entonces, la reparación a profundidad parcial toma como alternativa no comprometer la base, poder darle un tratamiento a ciertas condiciones, porque hay distintas profundidades para encontrar y darle un reemplazo, ¿no? Como se observa acá. Acá puede observar que en las juntas empieza a dar un tipo de deterioro. Entonces aquí se tiene que hacer de manera muy apropiada, considerando justamente las técnicas usadas. Aquí, como observan, lo más correcto es ejecutar cortes. Los cortes no generan movimiento, que es lo que mantiene a una vía en condiciones más aceptables. Entonces, son alternativas que consideramos, como la reparación del espesor total de la losa. Aquí el condicionamiento se hace mucho más extremo. La reparación localizada en el ancho de carril y en toda la profundidad de la losa, o sea, es el reemplazo de la losa. Cuando esta reparación se realiza en pavimentos conjuntas, se deben colocar varillas de transferencia de carga. Estas características de este tipo de reparación tienen pues su procedimiento, ¿no? Se puede trabajar aquí. Puede ser en parte de la losa o puede ser en puntos focalizados. Son diversas las alternativas para justamente hacer un procedimiento para el tratamiento de estas, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros observamos una vista en planta y una vista lateral, al cual se haya podido dar una intervención justamente. Entonces, en el otro lado, puede usted observar que la intervención justamente
para una vía que va a considerar la reparación, en muchos casos es pues la eliminación del concreto y colocar justamente elementos para poder reducir el escalonamiento producto de la transferencia de carga de una losa a otra. Eso hay que tener bastante cuidado al respecto. No, ahí se puede observar la reparación del espesor total de la losa. Se hace pues el retiro o la remoción del material deteriorado y la preparación de la superficie a la cual se va a darle justamente este tipo de reparación, ¿no? Por eso ustedes ven ahí, ¿no? En esta, más que todo en esta. En su extremo, el reemplazo de la losa tiene pues sus condiciones, por decirlo así. No es el tomar como la alternativa de simplemente reemplazarlas. Llegar justamente a cumplir con las recomendaciones que establece en los reglamentos, en las normas. Entonces, esta pues justamente ya condiciona el punto más extremo, por decirlo así. Fíjese, el retiro de la losa. Entonces ahí se ve ciertas condiciones de trabajo, ¿no? El tratamiento y rehabilitación de pavimentos rígidos como opción puede tomarse el famoso subsellado. Lo que hace es rellenar vacíos localizados bajo las esquinas y las juntas de las losas mediante la adición de un material en estado fluido a través de orificios perforados a través o en la losa, por decirlo, ¿no? Esta técnica, que básicamente trabaja sobre vacíos localizados que están pues en las esquinas. Su propósito es limitar las deflexiones de la losa y reducir el escalonamiento. El material de relleno más utilizado es la lechada de cemento. El trabajo se debe realizar solamente en las esquinas de las losas con vacíos. Y aquí nosotros podemos observar, ¿no? El sellador, el famoso sellador que entra justamente en los puntos donde se quiere reparar la falla, ¿ve? Aquí. El tema este de la restauración de la transferencia de carga es la instalación de pasadores a través de grietas o de juntas que no lo poseen. Esos pasadores reducen la transferencia de carga. ¿Por qué? Porque asociado el concreto más la barra de acero, ¿no? Pues justamente es, veámoslo por donde lo vea, un refuerzo. Entonces, la operación mejora la capacidad estructural por el mejoramiento de la transferencia de carga en las juntas y la disminución de esfuerzos que produce las esquinas en las losas adyacentes. Entonces, hablamos justamente sobre el proceso, ¿no?
Entonces aquí se puede observar justamente que la transferencia de carga es pues justamente uno de los principales. ¿No? Ahí estamos pudiendo observar que se le está colocando barras. Bueno, el procedimiento del sellado de juntas consiste en la remoción del sello antiguo y se exige el aserrado de una nueva caja de dimensiones apropiadas, ¿no? Aquí en la imagen se puede observar justamente el resellado de juntas. Ve ahí, se puede observar cómo se hace un procedimiento para el resellado de juntas, ¿no? Ahí se puede observar. El ranurado es un trabajo que se realiza mediante el aserrado con discos de diamante, con el propósito de mejorar las características superficiales de fricción. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Pero son sometidos donde las cargas son muy fuertes. ¿No? Ese tema también del ranurado. Todos se basan en técnicas que tienen un procedimiento. El cepillado, que también es la remoción del material superficial de un pavimento rígido mediante el uso de discos de diamante, montados a distancias muy cortas en un tambor rotatorio. O sea, tiene su característica. También su principal aplicación es la remoción del escalonamiento en juntas y grietas a la remoción del abultamiento. Además de mejorar el confort en la circulación del cepillado, mejorar la textura superficial y la fricción. ¿No? Técnicas del cepillado y todas estas, ¿no? ¿No? Ahí se puede observar justamente el equipo escarificador, en otras palabras. Este aspecto sobre las juntas de alivio de presión es básicamente también un procedimiento. Entonces, esto de las juntas de alivio son parches asfálticos o de otro material compresible instalados a intervalos de algunos centenares de metros en el pavimento, donde existe el riesgo de voladura. No, mire, ya en casos extremos, alternativas mucho más exigentes. Las juntas de alivio de presión están pues asociadas juntamente con el diseño, ¿no? Que se va a adoptarse. La función puede ser mejorar el confort y las propiedades de fricción o incrementar la capacidad estructural del pavimento.
Las alternativas que se pueden considerar en este caso pueden ser los geosintéticos, las membranas absorbentes de esfuerzos, conocido como los famosos SAMI, y las capas de alivio del reflejo de grietas. Asocian pues técnicas, ¿no? Los sintéticos hoy en día como tendencia es muy utilizado. Pueden haber tejidos o los no tejidos, los materiales metálicos o poliméricos. Son pues una gran variedad de este tipo de materiales que tienen pues su propósito, ¿no? Porque desde fábrica ya le dicen la opción para poder intervenir para favorecer algo dentro del pavimento, ¿no? Ahí se puede observar el uso del geotextil y la geomalla, ¿no? Ahí se observa, va justamente traducirse en toda una forma, ¿no? Por decirlo así. Ahí, aquí también la reparación en uno de los extremos, mire, fíjese la colocación del geotextil, que va a tener una función muy importante. O finalmente las famosas membranas absorbentes de esfuerzos SAMI, ¿no? Bueno, como les digo, la variedad es muy amplia, pero entrar en una técnica en el cual solamente esté en el papel, recurrimos a los métodos convencionales. Ya posteriormente, el desarrollar procesos de investigación y todo ello que me permitan decir cuánto se tiene que colocar, ¿no? ¿No? Ahí se puede ver una sobrecapa, la membrana que concentra los esfuerzos. Entonces, estas membranas absorbentes de esfuerzos SAMI es todo un proceso donde se tiene que adoptar justamente un procedimiento que tenga pues justamente lo que nosotros podamos desarrollar entendiendo que existen las limitaciones en muchos de los métodos aplicables, limitándonos finalmente al diseño, pero en ciertas condiciones. Bueno, el otro, las capas de alivio del reflejo de grietas, que son mezclas asfálticas de granulometría muy abierta. Prácticamente una granulometría para este tipo de trabajos, por decirlo así, de intervención, ¿no? Aquí, en estas presentaciones, lo que básicamente se da a conocer, pues, es justamente el tratamiento que le vamos a dar justamente a los pavimentos sobre capas asfálticas, sobre losas fracturadas. Entonces, aquí se basa básicamente en elegir opciones o técnicas. Como les vuelvo a repetir, son muchas las opciones a considerar para para hacer justamente el procedimiento, la técnica de reparación, ¿no? Fíjese acá cómo está empezando a degradar para reemplazar. Aquí la idea va a ser pues justamente llegar al punto en donde indique pues que hay sobrecapas de concretas no adheridas, probadas justamente, y se coloca para aumentar la capacidad estructural o para mejorar la serviciabilidad de un pavimento rígido en servicio o en estado aceptable, ¿no?
¿no? Aquí podemos ver una sobrecapa de concreto no adherida, pero que tiene pues justamente una función. Este mejoramiento de subdrenajes en muchos de los casos es muy poco ser abordado. Involucra actividades tales como la instalación de subdrenes longitudinales y tuberías de salida y el mejoramiento de la permeabilidad de la subbase. El mejoramiento de los subdrenajes asociados a esta, ¿no? ¿No? Y aquí se puede observar justamente la alternativa para poder, ¿no? Como quien dice, inclusive el efecto de la humedad sobre la superficie y esto poder comprometer la estructura del pavimento, ¿no? Bueno, y el otro extremo es pues hablar de la reconstrucción total. Ya no lo veo como opción más bien eso, ¿no? En el caso que el pavimento esté totalmente deteriorado, se toma la opción que estamos presentando, ¿no? Ahorita. Y aquí los rangos tipos de vida de servicio para tratamientos de rehabilitación de pavimentos, ¿no? Aquí le da el tratamiento y el rango tipo de estimación que puede uno encontrar justamente para su rehabilitación. Entonces, esto es justamente para el tratamiento que se da para los pavimentos rígidos, las acciones por adoptar y todo lo que se tiene al respecto. Entonces, en conclusión, el tratar de intervenir a un pavimento se hace un poco más complejo, pero al margen de ello, buscar un periodo de vida útil como los tienen los relojes, ¿no? Entonces podría ayudar bastante en este caso. La rehabilitación de los pavimentos rígidos es algo complejo, porque justamente estamos hablando de concreto y poder hacer una reparación al respecto bajo ciertas técnicas de alternativas tiene que ser bien desarrolladas, llegando con pruebas o protocolos de calidad, por decirlo así, que son muy conocidas nada más, ¿no? Entonces, eso primeramente como alternativa, señores, ¿ya? En el otro punto, no, hemos hablado del mantenimiento y rehabilitación de pavimentos rígidos. El más común y lo que utilizamos en carreteras es el mantenimiento y rehabilitación para la mayoría de los pavimentos flexibles. El mantenimiento y rehabilitación de pavimento flexible es pues las actividades básicamente una carretera, en donde tiene un proceso por el medio del cual la estructura del pavimento es restaurada a su condición original de soporte. La mejor forma de identificar las fallas del pavimento y determinar por qué se han producido es mediante la conducción de un estudio de reconocimiento, deseablemente una vez al año. Ya hemos visto anteriormente que hay una gran variedad de técnicas
procedimientos para, ¿qué cosa? Determinar la condición del pavimento, la regularidad y la funcionabilidad asociado a la superficie o a la estructura del pavimento. Entonces, aquí podemos observar el pavimento rígido versus el pavimento flexible, donde el asfalto y el concreto son dos materiales comúnmente utilizados para pavimentos en carreteras. El término flexible para un pavimento de asfalto y rígido para un pavimento de concreto u hormigón. Se refiere a la rigidez del material y la forma en que cada material transmite las cargas de su vehículo a la base subyacente de una carretera, ¿no? De ahí se puede observar para ambos casos, ¿no? Entonces, la selección de un pavimento flexible o rígido para una aplicación dada depende del número de factores. Primero, el análisis de costo del ciclo de vida, la rehabilitación y el mantenimiento, la factibilidad de construcción, la seguridad, tales como la resistencia al deslizamiento, el ruido, el tráfico y las cuestiones climáticas o meteorológicas, ¿no? Las ventajas y desventajas del uso de pavimento flexible, básicamente su construcción inicial resulta más económica, pero tiene un periodo de vida útil entre 10 hasta 15 años. Para cumplir con su vida útil requiere mantenimiento constante. Entonces, asociado a eso, podemos encontrar muchas desventajas. Para cumplir con su vida útil requiere de un mantenimiento constante. Entonces, de igual forma, ¿no? Pero ya no con pavimento rígido, sino con pavimento flexible. La selección del tratamiento y la estrategia de rehabilitación también va a ser la misma. Entonces, acá nos damos justamente los tratamientos de rehabilitación de pavimentos asfálticos bajo estas alternativas: bacheos, fresados, sello de arena asfalto, tratamiento superficial, las famosas lechadas asfálticas y microaglomerados en frío, los microaglomerados en caliente, la capa drenante, el reciclado en sitio en caliente, el reciclado en sitio en frío, la sobrecapa asfáltica con tratamiento antifisuras, la sobrecapa de concreto white topping y la reconstrucción. Finalmente, como alternativa, en caso extremo, el bacheo es algo que comúnmente se observa. No sé si ustedes han podido observar en el mantenimiento en las carreteras cuando hace su circulación, inclusive cierran vías en puntos muy focalizados y lo que se hace el famoso bacheo. El bacheo en carpetas asfálticas y en tratamientos superficiales, básicamente. Entonces, aquí describe, ¿no? Da mucho más detalle, por decirlo. Bacheo superficial, que es básicamente instalar señales de prevención y dispositivos de seguridad, así como contar con los sí, bandereros, o sea, los de seguridad y paleteros requeridos, ¿no? Eso es un aspecto muy fundamental. Ahora, en algunos aspectos, el bacheo manual se toma como alternativa justamente para poder lograr recuperar un pavimento, limpiar las paredes y el fondo de la zona removida mediante barrido enérgico y o aire comprimido. Bueno, son pues los procedimientos que se deben de darse o tomarse en cuenta. A diferencia de estas, un bacheo profundo es una intervención justamente comprometiendo tal vez la parte estructural del pavimento.
ya es una alternativa de reparación muy profunda, ¿no? Ahí, fíjese. Por eso es que le digo que tiene que ser un conocedor en el tipo de pavimentos para poder reparar, ¿no? Procedimientos correctos garantizan la recuperación de un pavimento considerando la durabilidad en el tiempo. Bueno, es todo un procedimiento, fíjese. La mezcla asfáltica se extenderá y nivelará mediante rastrillos, colocando la cantidad adecuada para que sobresalga unos 6 milímetros sobre el pavimento circundante en los extremos y condiciones con las líneas de corte de la zona. Bueno, y las alternativas más comunes como son el bacheo, que es básicamente pues lo que en su gran mayoría trabaja para hacer este tipo de mantenimientos. Ahí ustedes pueden observar un procedimiento, vamos a decirlo correcto, para lo que es el bacheo, ¿no? Ahí se tiene que primero focalizar, desprender, en poner en una forma más tratable, por decirlo así. Posteriormente a eso el compactado y ya y poner en uso. Acá tienen justamente el procedimiento donde aparece sobre un procedimiento de limpieza y preparación del área por someter el bacheo, riesgo de liga, ¿no? Son algunos aspectos que tienen que considerar. La intervención, pues justamente alcanza hasta llegar parte de la estructura y recuperar en sus mismas condiciones. ¿Eh? Ahí, bueno, la alternativa del fresado más bien ya es técnica de recuperación de material para colocar un nuevo pavimento, no comprometiendo todo el espesor del pavimento. Y fíjese, almacenamos el material para una reutilización bajo estas condiciones mecánicas ya estudiadas. Entonces, se trabaja más o menos de forma similar. El sellado de grietas, es esas grietas que están selladas con películas muy finas, ¿no? En el pavimento. Ve, aquí fíjese, el sello de arena asfalto, muy práctico y lo que busca es justamente cubrir los defectos, ¿no? Todo esto conlleva justamente a desarrollar alternativas y técnicas para dar justamente el tratamiento identificado a la falla. ¿Ve? Aquí el tratamiento superficial, tratamiento construido con asfalto modificado con polímeros o caucho, que ayuda a minimizar el reflejo de las grietas del pavimento existente y se denomina SAM, ¿no? Técnica SAM justamente para, aquí miren, la parte negra, la desgastada y sobre esto pues justamente la alternativa de considerar justamente el tratamiento para puntos superficiales, ¿no? Ahí bien. Y aquí lo podemos observar, pues, visto desde una imagen mucho más acercada, ¿no? Otra opción, pues, es la famosa lechada asfáltica de microaglomerados en frío, que es una técnica muy usada, ¿no?
Estas la usan para impermeabilizar y rejuvenecer la superficie, así como para mejorar las características de fricción. También son efectivos en el sello de arena con grietas de escasa abertura. Y aquí podemos considerar una leche asfáltica de microaglomerados en frío. El otro extremo es el tratamiento con microaglomerados en caliente, ¿no? Como se puede observar. Una comparación, por decirlo así, y lo que se espera recuperar. La capa drenante que se emplea para el mejoramiento del sistema superficial y de la resistencia al deslizamiento. Ahí podemos observar justamente asociado a las precipitaciones que se puedan presentar en distintas zonas, por decirlo así. Bueno, son muchas. En este caso, a diferencia del pavimento rígido, la alternativa para hacer o darle un tratamiento a los pavimentos asfálticos, son muchas las alternativas, técnicas que han crecido. El reciclado superficial en caliente, el más clásico, por decirlo así, la recuperación de parte de la superficie o la rasante para poder recuperar un pavimento reutilizando el mismo material. El reciclado en frío en sitio, bueno, si hay justamente el procedimiento, ¿no? La elección para estos casos. Y aquí está el famoso escarificador que se observa para hacer un reciclado en frío en sitio, por decirlo así, proceso general de operación que recupera parte del pavimento y, como les he mostrado, ¿no? Lo almacena y ejecuta, ¿no? Como una planta asfaltadora. Ve, acá está instalando la rehabilitación, ¿no? En este caso, para entrar a la rehabilitación del equipo mecánico que va a elaborar o que va a desarrollar. Entonces, el reciclado en frío en el sitio tiene opciones de reciclado, con cemento, con emulsión asfáltica, con emulsión asfáltica y cemento, con asfalto espumado y cemento en su, por decirlo así, en su tratamiento considerado, ¿no? Entonces, aquí le da justamente las técnicas más el procedimiento, ¿no? El reciclado en frío en sitio es un reciclado con concreto. Se puede aplicar de tres maneras. Y aquí la describe, ¿no? Por ejemplo, la primera es, es esparciéndolo sobre la superficie del pavimento previamente al paso de la máquina recicladora, ¿no? Y acá le voy a mostrar un esquema en el cual es todo un proceso el que se desarrolla, ¿no? Ahí ven ustedes el reciclado con cemento, un esquema general de su aplicación que tiene que necesariamente cumplirse porque es la opción la cual se está trabajando. El reciclado con cemento también es otra alternativa que se puede tomar en consideración. Ahí está. Bueno, el reciclado en frío en sitio, sus ventajas y desventajas con el reciclado con cemento, ¿no? Se puede decir que sus ventajas es de fácil aplicación en polvo o en forma de lechada, ¿no? Normalmente menos costoso que que los productos bituminosos. Mejora la resistencia al material ante la humedad. Sus desventajas: producen agrietamiento por contracción, puede ser un problema. El problema se puede reducir empleando la cantidad de cemento más baja. Ojo que al incrementarle cemento, estamos reduciendo la flexibilidad que ésta va a tener. Eso, pues, es un factor a considerar.
De igual forma, muestra el esquema con el cual se trabaja bajo esta aplicación del reciclado en sitio o en frío en sitio, tomando sus alternativas. Acá, reciclado en frío en sitio, reciclado ya trabaja con emulsión asfáltica, inclusive en este caso. Y de igual manera, ¿aplica ventajas y desventajas? Sí. Aplicar emulsión asfáltica, muy utilizado para los procedimientos que se desarrollan. Reciclado en frío en sitio, reciclado con expulsión asfáltica, ahora agregándole un poquito de cemento, entre 1 hasta el 3%, en un reciclado con expulsión asfáltica para alcanzar una mayor resistencia o para reducir el periodo de curado de la mezcla. ¿No? Considera justamente estas alternativas, por decirlo así. De igual manera, trabaja sobre sus ventajas y desventajas. ¿Qué tienen, no? El cemento puede ser inyectado como lechada junto con la emulsión en la cámara de mezclado. Su desventaja, el tratamiento resulta más costoso que realizar solamente con cemento o emulsión. Bueno, la elección justamente en poder lograr que tenga un buen comportamiento, un pavimento, es pues todo un proceso de investigación, ¿no? Si no, los pavimentos obedecerían simplemente al diseño y estos no deberían de fallar. Reciclado con asfalto espumado. Una condición que hoy en día ha mejorado bastante de repente las alternativas para poder hacer mantenimiento y recuperación de estos en función a las fallas estimadas o dadas, por decirlo así, ¿no? En el asfalto espumado es elaborado en una máquina recicladora especial que añade una pequeña cantidad de agua en un cemento asfáltico caliente en la cámara de mezclado. El proceso de espumado permite que el cemento asfáltico pueda ser mezclado con agregado pétreo, fríos y húmedos finalmente. Bueno, ya acá ve un esquema, cómo se trabaja en función a un proceso de reciclado en frío en sitio. Y esta es pues una reacción que tiene la espuma, por eso espumado, del asfalto, para alcanzar, vamos a decir, cubriendo superficies de espacios vacíos. Bueno, acá el esquema del reciclador con asfalto espumado también aplica ciertas ventajas y desventajas. Y aquí tenemos un proceso de desarrollo con todo el equipo que se necesita. Aquí la incorporación de la cantidad de cemento va desde 1 hasta 2% junto con el asfalto espumado. Reciclado en frío en sitio, reciclado con asfalto espumado y cemento para todo tipo de condiciones. Por eso es que les digo, señores, que el tratar de hacer una investigación sobre los tipos de falla asocian muchas cosas. Si se han encontrado ya desde investigaciones que conllevan a decir por qué se dañan los pavimentos, cuáles son los factores, ya se han identificado. Un procedimiento adecuado bajo un diseño totalmente ideal, lo que debería producir es el menos cantidad de falla. ¿Qué pasa? Controles inadecuados, diseños en laboratorio y en campo están, vamos a decir, fallados por muchos factores, van a pues definir básicamente estas van a evidenciar este tipo de fallas. Es muy importante la alternativa del estudio para un procedimiento de pavimentación. Hoy en día, como opción, el pavimento rígido en un área urbana es pues una alternativa, pero es la más costosa y muy cara actualmente.
¿no? Ahí pueden ver ustedes toda la intervención de un equipo, a veces conlleva de repente trabajar bajo muchas condiciones. Ahí reciclado con asfalto esfumado, la reacción con el agua, reciclado en frío en sitio, ¿no? Nivel y compactación principal, la intervención hasta un punto en la base. ¿Ve? Por eso es fundamental el entender el tipo de falla que se va a presentarse. Y también asocia justamente las ventajas que pueden dar y sus desventajas finalmente. Las ventajas y desventajas del reciclado con el asfalto espumado y el cemento, pues condicionan justamente la recuperación de una vía. No necesariamente la alternativa y cualquier técnica pueda recuperar finalmente un pavimento con lesiones totalmente graves. La sobrecapa asfáltica, ¿no? El famoso recapeo. Esa que en algún momento tuvo que tenerse como alternativa para recuperar la regularidad de los pavimentos. Si nosotros observamos en nuestro mismo radio urbano, los pavimentos pues no son los que podríamos nosotros alabar, por decirlo así, puesto que estos tienen deterioros muy grandes y recuperar un pavimento con periodos de vida útil que alcancen por lo menos los 10 hasta los 15 años sería pues, un propósito muy bien alcanzado. Pero no, la humedad, las condiciones y las fricciones y las tensiones de los vehículos, básicamente pues lo que hacen es pues llegar a un punto de fatiga a los pavimentos para que estos inicien las fallas que éstas puedan tener. Alternativas como la sobrecapa asfáltica con tratamiento antifisuras, utilizando geosintéticos, membranas absorbentes de esfuerzo SAMI, capas de alivio de reflejo de grietas, son tratamientos que pues se han utilizado, que han funcionado, sí, pero hasta cierto punto. Alternativas que pueden ser muy costosas con los usos de las geomallas o los geotextiles, ¿no? Y ahí hay un empleo del geotextil como un sistema de prevención de reflejos de fisuras. Funcionan, ¿no? Funcionan, pero entender la técnica y todo ello, pues es un procedimiento en el cual necesariamente tiene que tener uno conocimiento. En estas tres imágenes se puede observar el empleo del geotextil como un sistema de prevención de reflejos de fisuras. ¿Que funcionan? Sí han funcionado. Se han aplicado inclusive estas técnicas en nuestro medio. Sus respuestas han alcanzado, pues, vamos a decir, condiciones muy buenas. Lo malo es que se han empezado a malograr a partir de un periodo no tan extenso, ¿no? Las famosas membranas absorbentes de esfuerzo SAMI, que es la capa del tipo de microaglomerante en frío o tratamiento superficial elaborado con asfalto modificado con polímero. Aquí puede observar uno una línea con un material en el cual lo que está haciendo pues justamente es recuperar un pavimento dañado, ¿no? Por fatiga, por decirlo, llegando a un extremo, colocándole una capa, una membrana, se podría decir, ¿no? Como una alfombra, que lo que va a hacer justamente es, en cierta medida, absorber esfuerzos para no comprometer la estructura de un pavimento o el mismo pavimento directamente expuesta, ¿no? Bueno, las capas de alivio de reflejo de grietas son como una serie de aditivos que pueden
cumplir muy buena su función, pero es complejo debido a la magnitud de los daños que puede tener presente el pavimento y esto es para un estudio más analítico y un punto más definido. Y la sobrecapa de concreto white topping, alternativa muy práctica, pudiendo considerar esta una técnica para la rehabilitación. Su finalidad es incrementar la capacidad estructural del pavimento. Se diseña con un pavimento rígido nuevo, usando el pavimento existente o la parte aprovechable de él para apoyo para determinar el módulo de reacción. Prácticamente tendríamos como una base más, ¿no?, de concreto. Pero hay que considerar de que no podemos perder nivel de rasante o cota de rasante. Por eso es que pasa por un tratamiento de corte. Son capas delgadas, obviamente. ¿Quién ve? Sobrecapa de concreto, rodadura asfáltica existente. Ahí tenemos que... Ahora entramos en el extremo más crítico, que es la demolición, remoción y reemplazo parcial o total del pavimento asfáltico. Bueno, ese ya es una condición mucho más extrema, por decirlo. Si el diagnóstico de la evaluación me dice que ya no se puede hacer nada, la intervención de una reconstrucción sería lo más apropiado. Entonces, los tratamientos de rehabilitación con pavimentos asfálticos, considerado por el Instituto Nacional de Vías, trabaja sobre entender esto de acá. Primero, la restauración, que consiste en la ejecución de trabajos que mejoran la condición superficial del pavimento, pero no aumenta su capacidad estructural. El refuerzo, que consiste en la colocación de capas de pavimento de proporción que proporcionan capacidad estructural adicional o mejoran la serviciabilidad. El refuerzo es una opción mucho más, más segura y que mejora mucho más la condición del pavimento. El reciclado, que consiste en la reutilización de parte de las capas de la estructura existente para mejorar su capacidad estructural. La adición de nuevos materiales es necesaria para mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado. Y finalmente la reconstrucción, que consiste en la remoción de capas y reemplazo parcial o total del pavimento. Y que va a mejorar la capacidad estructural adoptada. Aquí las alternativas de tratamiento y rehabilitación de pavimentos asfálticos para carreteras de primera categoría, para hacer una opción de restauración, de refuerzo, de reciclado o de reconstrucción. Alternativas desde riego en negro, ¿no es cierto?, que es básicamente el imprimante que se utiliza, o el sello de arena de asfalto. Entonces, estos asocian una vida residual. ¿En cuánto tiempo más o menos va a tener de vida residual para nosotros considerar como opción? Aquí, en este cuadro, muestro el rango típico de vidas de servicio para tratamientos de rehabilitación de pavimentos asfálticos, indicando de que si usted usa un bacheo sin sobrecapa, espere alcanzar un rango típico entre 4 hasta máximo 8 años. Y mire, fíjese, la reconstrucción en concreto alcanza desde 20 hasta 30 años, a comparación de una reconstrucción asfáltica que va desde 10 hasta 20. Alternativa tal vez más costosa, pero en el tiempo pues usted tiene su garantía. Bueno, nivelación de bermas, bermas no revestidas en asfalto, bermas ya es asociado justamente a la estructura y lo que tiene por considerar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de rehabilitación? Para considerar la combinación de los tratamientos de rehabilitación en estrategias, lo que vamos a hacer es, primero, si se requiere el mejoramiento estructural, si requiere mejoramiento funcional, si requiere otros tratamientos de reparación y si requiere mejorar el sistema de drenaje. Entonces, dependiendo a estas condiciones, la formación de estrategias factibles para pavimentos asfálticos
pueden ser estas. Para corrección de deficiencias estructurales, estas alternativas. Para corrección de deficiencias funcionales, tenemos más alternativas. Para tratamientos adicionales de reparación, que incluyen reparaciones no cubiertas por los otros tratamientos, se puede considerar en el manual de mantenimiento y rehabilitación de obras de carreteras en la tabla que señala sobre este acápite, ¿no? Y la rehabilitación de drenajes, especialmente subterráneos. Y aquí considera la combinación de posibles tratamientos de rehabilitación para pavimentos asfálticos. Acá. ¿Ve? Acá tiene toda una serie de fallas. Combinaciones, como quien dice, sin sobrecapa, combinaciones con sobrecapas y combinaciones con sobrecapas de concreto. En tal sentido, la formación de estrategias factibles para pavimentos rígidos son las que consideramos en este punto. Corrección de deficiencias estructurales. Tenemos estas alternativas, corrección de deficiencias funcionales, estas de acá. Tratamientos adicionales de reparación que incluyen la reparación no cubiertas por otros tratamientos, especialmente los subterráneos para rehabilitación de drenajes, ¿no? Y aquí podemos observar las estrategias de rehabilitación que pueden estar desde combinaciones de posibles tratamientos de habilitación de pavimentos rígidos. Y aquí la reconstrucción no se incluye en las tablas por cuanto no requiere combinaciones con otras técnicas de refuerzo o reparación, ¿no? Entonces, estas son pues justamente las alternativas para ambos casos. Si o toma como opción el poder tomar un tratamiento de pavimento rígido o flexible, señores. ¿Ya? Entonces, estas presentaciones se las voy a subir justamente al grupo de WhatsApp. Creo que ya estamos entrando en etapas ya finales, entonces se tiene que definitivamente ya definir nuestras evaluaciones finales, señores. Entonces, en este punto vamos a ver cuáles son las evaluaciones que ya nos quedan pendientes y todo lo demás con relación a la asignatura, ¿ya? Se les va de igual forma dejar un trabajo monográfico para la segunda parte, es lo que vamos a considerar para parte de su calificación, señores. A ver. Y voy a dar, a ver un ratito. Algunos temas. A mí me gustaría que continúen con los grupos que han iniciado, bueno, pero es una sugerencia, no es obligatorio, para poder elegir los temas, señores, en este caso del segundo trabajo monográfico que van a desarrollar. Bien. A ver, voy a compartirlo ahí en pantalla.
para que ustedes puedan considerar. A ver, ahí se puede observar, señores, ahí pueden ustedes tener presente, ¿no es cierto?, los temas. Pueden ustedes seleccionar, como les digo nuevamente, consideren si pueden continuar con los grupos que hicieron para el primer trabajo monográfico o bueno, eso ya es una elección suya, ¿ya? Entonces, a ver, señores, unos cuantos 5 minutos para que puedan ustedes de repente elegir, ¿no? Como un representante para que tome como opción desarrollar las alternativas que estoy dando como los temas que pueden ustedes considerar para los trabajos monográficos. Ahí, a ver. Bueno, si van ya apuntándose, me pueden ustedes avisar quiénes son los grupos que van a desarrollar, ¿ah? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. El tema que escogería es el 3. El 3. Sí, Ya. Achapuri Villalba, Henry Alex. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un ratito. Esto es sección A, ¿no? A ver, vamos a ver. Anchapuri Villalba. Henry Alex. Sí, ingeniero. Listo. ¿Me decías qué tema? Tema 3, ingeniero. Metodología y procedimiento de reparación por medio de tratamiento superficial. Ajá. Listo. Ya tenemos un representante del grupo que va a desarrollar el tema 3. El señor Anchapuri Villalba Henry Alex es el representante del grupo que va a desarrollar el tema metodología y procedimiento de reparación por medio de tratamiento superficial para pavimentos flexibles. Si tenemos otro más. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, ¿me puede Apellidos. probar? Mamani Rojas, Jorge Luis. Mamani Rojas. El tema 1, ingeniero. Mamani Rojas Jorge Luis. Sí, ingeniero. Listo. El tema 1. Entonces, el señor Mamani Rojas Jorge Luis es el representante del grupo que va a desarrollar el tema metodología y procedimiento de la técnica para la reparación de bacheo en pavimentos flexibles. ¿Es conforme? Sí, ingeniero. Correcto. ¿Alguien más? Vega Velázquez. A ver, Vega Velázquez, Eric. ¿Qué tema va a desarrollar? El 4. Entonces, el señor Vega Velázquez Eric Yosser es el representante del grupo que va a desarrollar el tema 4, metodología y procedimiento de reparación por medio de reciclado en sitio, en caliente, para pavimento flexible.
¿Es conforme eso? Listo. Tenemos 3 grupos ya que tienen sus temas ya definidos. ¿Alguien más? ¿Algún otro grupo? Solamente estoy teniendo 1, 2 y 3. Entonces, solamente tenemos 3 grupos. Ya, en tal sentido, solamente Ingeniero, Sí, ingeniero, el tema, el 7 metodología y procedimiento de ya. reparación. Apellido. Canasa Maita Lady Noelia. Ya. Canasa Maita Lady Noelia. Sí, ingeniero. Ya, vamos a ver. Tema 7. La señorita Canasa Maita Lady Noelia es la representante del grupo que va a desarrollar el tema 7, metodología y procedimiento de reparación por medios de sobrecapa de concreto white topping para pavimento flexible. ¿Es correcto eso? Sí, ingeniero. Listo, entonces ya tenemos eso ya, ese tema definido. ¿Alguien más? Ingeniero 6. ¿Cómo va a cambiar? Pues si ha escogido ya que se ha equivocado. Ingeniero, buenas noches. Ya, a ver, Ingeniero, buenas vamos. noches. Número 6. Ya, a ver, vamos a, por última vez. El señor Vega Velázquez Erigioser es el representante del grupo que va a desarrollar el tema 5, metodología y procedimiento de reparación por medio de reciclado en sitio en frío para pavimento flexible. ¿Es correcto eso? Ya, me decía el señor, a ver su apellido. Ingeniero Sí, Martínez. apellido. Martínez Coa. Martínez. Martínez Coa Edwin, Sí, ingeniero. El número 6. el número 6. Listo. Entonces, el señor Martínez Coa Edwin es el representante del grupo que va a desarrollar el tema 6, metodología y procedimiento de reparación por medio de sobrecapa asfáltica para pavimento flexible. ¿Es correcto eso? Sí, ingeniero. Listo, señores. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, entonces vamos a entrar a los plazos. ¿Cuándo van a entregar y desarrollar y cuándo van a dar su examen, señores? Listo, veamos entonces. Aquí voy a poner. ¿O hay algún grupo más? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 grupos, nada más. ¿O hay alguien más, algún grupo más? Perdón, ingeniero, ¿los grupos de cuántos son, ingeniero? Máximo. Máximo 7. Listo, entonces vamos a definir nuestras fechas. Ya, ahí ustedes pueden ver. Entonces, definamos primero, señores, el segundo examen parcial, ¿cuándo lo dan? A ver, propuestas.
La semana que viene, puede ser el lunes, el martes o el miércoles. A ver, consideren las opciones. ¿Lunes o martes? ¿Martes está bien o el lunes, señores? Buenas noches, ingeniero. Según a mi opinión, de repente sería el día miércoles en la tarde, ingeniero. Como tenemos en la mañana, como usted Ya, mismo, en la tarde sería. Es mi opinión, a ver qué dirán mis compañeros, ingeniero. o sea, estamos hablando del miércoles 5 en la tarde, ¿no? Pues sí, pues eso es lo que ustedes dicen. Entonces, como en la mañana tenemos examen a las 11 con usted, entonces ya nos quedaríamos nomás en la universidad y en la Ah, tarde. ya, claro, La- exacto. entonces, a ver, ¿qué dicen mis compañeros? Bueno, esa es mi opinión con Ya, ingeniero. ya, a ver, eso estaría bien, señores. En todo caso, sería el miércoles, a ver, 2 de la tarde. Claro, miércoles. A ver, vamos a ver. Ya, el examen, claro, tenemos el miércoles 5, ¿no es cierto? Listo. Miércoles 5, ¿no? El miércoles es, claro, es 5. Miércoles 5 de junio, en este caso ya no sería 5 de junio, sería 5 de julio. ¿Está bien así, señores, o no? A ver. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, ¿no sería factible el día viernes 7? Como también tenemos No, laboratorio de pavimentos. no, el día jueves no podemos porque tengo programados sustentaciones. Ustedes saben que la Escuela Profesional de Ingeniería Civil programa los días jueves. El día viernes no voy a estar acá, jóvenes, si no consideré esa alternativa. Entonces, ingeniero, ¿no puede ser factible el día lunes de la siguiente semana? No, ya, para esa semana hay que entregar todo. Ya nos han cursado ya documentos. Y hay una directiva para la finalización del semestre. El semestre culmina el 12, si mal no me equivoco. Ese es el problema. El 12. A no ser que den el... ¿Qué día dicen? Lunes 10. Sí, ingeniero, por favor. Che, que está muy alejado. Ya no hay tiempo, pues. El problema es que no hay tiempo. Sí, no, es que nos han puesto justamente la cláusula del este, del día, el semestre termina el 12. Ingeniero, disculpe, es que estamos full exámenes. ¿Sería factible el lunes 10, por favor? No, difícil, porque como le digo, hay que entregar notas para el día este.
12. Mm. A ver, vamos a ver. Ya, excepcionalmente, a ver, vamos a ver, ya, el día lunes en todo caso, ¿ya? 2 de la tarde, señores. ¿Correcto? Gracias, O ingeniero. ¿ya? Ingeniero, no sé si me escucha. Sí, adelante, adelante. Ingeniero, no sé si puedo tener mi tema para el trabajo, por Un favor. rato, ya estamos definiendo todavía, ¿ya? Después me dice. Entonces, el examen lo dan el día lunes 10, ¿ya? ¿Correcto? Lunes 10 en todo caso. Lunes 10 de julio, 2 de la tarde. Listo, señores. La entrega de cuadernos, bueno, hasta ahí también será, pues, ¿no? Ya, con eso ya, como sea, terminaré todo. Lunes. Igualito, me los llevo ese día. La entrega de cuadernos y el trabajo monográfico ese mismo día, señores, con ese plazo, ¿ya? A ver, nos ponemos de acuerdo. El segundo examen parcial de mantenimiento y rehabilitación de obras viales lo van a dar el día lunes 10 de julio. ¿Estamos de acuerdo? El día lunes 10 de julio. Ya tienen toda esa semana justamente para poder estudiar, poner todo al día, señores, ¿ya? El día lunes 10 de julio. ¿Estamos de acuerdo? Hora 2 de la tarde, 2 p.m. Lugar Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras, cuarto piso. La entrega de los cuadernos y trabajos monográficos el mismo día, lunes 10 de junio. 10 de julio. Perdón, acá, julio, estamos mal. ¿Ya? El día lunes 10 de julio, hora, bueno, en la misma hora del examen también, ¿no es cierto? Lugar, en el mismo lugar tienen que entregar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo, jóvenes?
Listo, señores, entonces lo voy colocando en el grupo de WhatsApp también esto de una vez. Ya está. Ya no hay cambios ni nada, señores. Por favor, estamos ya con tema de finalización. Listo, está publicado ya. Entonces, estamos poniéndonos de acuerdo. Listo, señores. A ver, ¿quién faltaba? Ingeniero, buenas noches. ¿Puedo escoger mi tema? Ya, a ver. Ya. El 1 ya no. Ya, a ver, ahí están los temas pendientes. 2, 4. 2 y 4 nomás, pues, porque lo demás ya está ya ocupado. El 4, ingeniero. Flores Gutiérrez, Franz. Flores Gutiérrez, Franz Cristian. Sí, sí, ingeniero. Ya, el 4. Ya, el señor Flores Gutiérrez Franz Cristian es el representante del grupo que van a desarrollar el tema 4, metodología y procedimiento de reparación por medio de reciclado en sitio en caliente para pavimento flexible. ¿Es correcto eso? Sí, ingeniero. Listo, entonces con los temas definidos y la programación ya definida, el segundo examen parcial, señores, el segundo examen parcial de mantenimiento y rehabilitación de obras viales lo van a dar el día lunes 10 de julio. Hora 2 p.m., lugar Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras. La entrega de cuadernos y trabajos monográficos el mismo día, lunes 10 de julio de 2023, hora 2 p.m., Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras. Listo, señores, con esto ya está todo definido, señores. Ya está publicado en el grupo de WhatsApp también. Les voy a llamar a la asistencia para terminar, señores, ya este tema o esta programación del día de hoy. Acarapi Machaca. Acarapi Yankee. Presente, ingeniero, acá la Pillanqui.